Les voy a compartir pantalla primero. Vamos a ver el enunciado, ¿sí? El enunciado lo que nos proponía era que teníamos que realizar los gráficos primero, donde la curva de demanda se desplaza hacia la derecha por los motivos que habíamos visto en la segunda parte del trabajo, ¿sí? Una curva de demanda puede desplazarse hacia la derecha por el aumento en las preferencias, ¿sí? de ese tipo de bienes. Se podía desplazar hacia la derecha por el aumento en los ingresos, para el caso de los bienes normales o los bienes de lujo, o por la disminución de los ingresos, también se desplaza hacia la derecha en el caso de que sean bienes inferiores. Después vimos también que podía desplazarse hacia la derecha cuando se registraba un aumento del precio de los bienes sustitutos, porque son bienes que satisfacen la misma necesidad, entonces se demanda más del bien que yo estoy analizando si el sustituto sube de precio. Después otro motivo que vimos es la disminución del precio de los bienes complementarios. Los bienes complementarios eran los que se consumen juntos, entonces decíamos, por ejemplo, si bajaba el precio de la carne para asado, iba a aumentar la demanda del carbón o de la leña, que es lo que se utiliza, ¿sí? Junto con el consumo de la carne para asado. Entonces, bienes que son complementarios, ante la baja del precio de uno, aumenta la demanda del otro. Y después vimos algunos otros motivos también, por ejemplo, el tema de las expectativas. Cuando hay expectativas de que el precio de un bien va a aumentar, también la gente demanda más, ¿sí? Como espera que el precio va a aumentar, aumenta o se desplaza hacia la derecha la curva de demanda. Situación que yo les decía que termina provocando el aumento del precio. ¿Y esto por qué se los venía diciendo? Porque si nosotros analizamos los gráficos del mercado, que yo ahora les voy a compartir en pantalla, aguárdenme un momentito, ahí está, se une Delphi Casella. Bien. Les voy a compartir en pantalla un gráfico del mercado. Cuando tienen que hacer el gráfico del mercado, no se olviden de graficar tanto la oferta como la demanda. Es decir, a ver si lo pueden ver, está un poco oscuro, pero vamos a tratar de... Lo voy a ampliar un poquito. Ahí pueden ver el gráfico. Bien. Fíjense el gráfico que les propongo para hacer. Cuando tienen que graficar el mercado, tienen que graficar tanto la oferta como la demanda. Por más que yo vaya a hacer un desplazamiento de una de las dos curvas, primero tengo que iniciar con la situación de mercado. La que está, bueno, en el eje de Y, obviamente vamos a graficar los precios, en el eje de X las cantidades. La curva azul es la S, que sería la oferta, ¿sí? La curva D1 es la primer curva de demanda, la demanda en situación inicial, y acá voy a tener el punto de equilibrio, que es donde se encuentran los deseos de los oferentes y los deseos de los demandantes. En este punto de equilibrio hay un precio 1, que es el precio de equilibrio inicial, y una cantidad 1, que es la cantidad de equilibrio inicial. Entonces, cuando yo tengo que hacer un gráfico de desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, fíjense, la demanda 2 sería el desplazamiento hacia la derecha. Lo que me va a estar mostrando, ¿sí?, es una nueva situación que se provocó por alguna de las cuestiones que yo les había mencionado antes. Las preferencias, los precios de los bienes relacionados, el aumento de los ingresos si son bienes normales o de lujo, las expectativas de que el precio aumente, entonces la gente, ¿sí?, demanda más a los distintos niveles de precio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce el desplazamiento hacia la derecha? Lo que sucede es que, fíjense, al mismo precio 1, el precio de equilibrio, vamos a tener una mayor cantidad demandada, produciéndose una situación de exceso de demanda. Ese exceso de demanda lo que va a terminar provocando es un aumento en el precio. Entonces, cuando hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda, fíjense que el precio de equilibrio ya no es más P1. El precio de equilibrio ahora está más arriba, aumentó, es P2, ¿sí? Y la cantidad de equilibrio es la cantidad de equilibrio 2. Entonces, si yo no grafico el mercado, que fue lo que la mayoría hizo en la presentación de los trabajos, no pusieron la curva de oferta, solamente hicieron un desplazamiento de la curva de demanda sin oferta.
no podían observar qué era lo que pasaba con el precio de equilibrio. No podían decirme o demostrarme en el gráfico que el precio de equilibrio aumenta. Entonces, cuando hagan el desplazamiento en los próximos ejercicios de una curva de demanda que se desplazó hacia la derecha por algún motivo de los que mencionamos antes, por ejemplo, hay expectativas de que el precio de ese bien va a aumentar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la gente está dispuesta a demandar más a los distintos niveles de precios. Se produce un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Entonces se genera una situación de exceso de demanda y, como dijimos antes, el exceso de demanda provoca una presión ascendente sobre los precios. El mercado se vuelve a equilibrar nuevamente, pero se equilibra a una situación de un precio de equilibrio más alto del que estaba anteriormente. Entonces, el nuevo punto de equilibrio es un precio mayor, ¿sí?, que el anterior. ¿Se entendió el tema del gráfico del primero, del desplazamiento hacia la derecha? ¿Dudas, preguntas? A ver, dejo de compartir pantalla porque no puedo ver el chat. Sí, se ve. Bien. A ver, ¿se entendió? Protic, ¿alguna pregunta? ¿Cuál es la pregunta que me querés hacer? ¿Serrano entendió? Bien. Bien. Vamos ahora a el desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Para ver qué es lo que pasa en el mercado, como para poder predecir la situación y ver si el precio... Vamos a hacer lo siguiente, vamos con... ¿cuál es? Bueno, acá tengo oferta, esperen. Vamos con oferta hacia la derecha. Desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, vamos ahora. Entonces, ¿por qué motivo se puede desplazar hacia la derecha la curva de oferta? Teníamos distintos motivos, ¿sí? Por ejemplo, la disminución de alguno de los precios de los factores productivos. Disminuye el precio de las materias primas, disminuye la tasa de interés, ¿sí?, para conseguir capitales financieros, disminuyen los salarios, el costo del factor trabajo, disminuyen impuestos vinculados a la producción, disminuyen algún tipo de costo, ¿sí? Cualquier situación que me permita mejora la tecnología, ¿sí? Habíamos visto un montón de casos, expectativas también favorables en el mercado. Bueno, todos esos hacen que la curva de oferta se desplace hacia la derecha. Si ustedes lo están viendo, ¿no? El gráfico. Si ustedes pueden mirar este gráfico, también está la curva de demanda, ¿sí? Y está la curva de oferta 1, que sería la situación inicial. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en el gráfico es, en el eje de Y el precio, en el eje de X las cantidades, grafican la demanda, grafican la oferta 1 y marcan el punto de equilibrio inicial, el equilibrio inicial del mercado, a un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio inicial. Luego desplazan la curva de oferta hacia la derecha. Fíjense que acá está la curva de oferta 2 a la derecha de la oferta 1. Cuando la curva de oferta se desplaza hacia la derecha hay una situación de exceso de oferta. Y cuando hay exceso de oferta, la presión sobre los precios es descendente. Y miren qué es lo que pasa con el nuevo punto de equilibrio. El nuevo encuentro de la curva de demanda con la curva de oferta 2 se da un precio mucho más bajo que el precio de equilibrio inicial. Entonces, ahí demostramos que una situación de desplazamiento de la curva de oferta termina provocando la disminución de los precios, ¿sí?, de equilibrio de esos mercados. ¿Se entendió el desplazamiento de la oferta hacia la derecha? ¿Y qué es el efecto que provocan los precios? Entonces, cualquier otro motivo, ¿sí? A ver qué me preguntan. ¿Está necesariamente mal si hago un gráfico con las curvas de demanda y de oferta representadas en una línea recta? No, fíjate que yo acá en el de oferta hice uno con la línea recta, les acabo de mostrar. ¿Sí? Puede ser con línea recta o con línea curva, de acuerdo al comportamiento que tengan los precios respecto de las cantidades. ¿Sí? Hay que ver cuál es no siempre hay una relación directa, no siempre es a determinado precio, determinada cantidad, y me va a quedar una recta. Ok. A ver, está Agus Romero, que se incorpora. Presente. Ya estaba presente, haber salido. Bien, continuamos. Vamos ahora con los desplazamientos hacia la izquierda. A ver.
voy con desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta. O sea, recién habíamos visto el desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta. Ahora vamos con el desplazamiento hacia la izquierda. Como dijimos antes, graficamos primero el mercado en situación inicial, en el eje de Y los precios, en el eje de X las cantidades, grafico la demanda, grafico la oferta 1, que sería la oferta inicial, ¿sí? A los distintos niveles de precio, y marco el punto de equilibrio, ¿sí? Que va a estar al precio 1 y a la cantidad 1 de equilibrio. ¿Qué es lo que sucede en este mercado? Por cualquiera de los motivos que dijimos antes. Aumentan los costos, aumentan los precios de las materias primas, aumentan el valor de los salarios, aumenta la tasa de interés para conseguir capitales, para financiar capital financiero, para financiar el proyecto. ¿Sí? Cualquier situación o otras medidas, como habíamos visto también, las excepcionales para determinadas producciones, no hay condiciones meteorológicas óptimas en una actividad que requiere, ¿sí?, de esas condiciones, hay inundaciones, hay sequías, cualquier situación que provoca un desplazamiento hacia la izquierda de la oferta, fíjense que al precio 1, la cantidad ofrecida en la curva de oferta 2 es mucho menor. Entonces, cuando se desplaza hacia la izquierda la curva de oferta, ¿qué es lo que encontramos? Un exceso de demanda, ¿sí? Porque la nueva cantidad ofrecida al precio 1 es mucho menor. Entonces, eso genera ese exceso de demanda y una presión ascendente sobre los precios. Y el mercado va a volver a equilibrarse, ¿sí?, en la curva de demanda 1, donde se encuentran con la curva de oferta 2. ¿Sí? Ahí es donde coinciden los deseos de los oferentes y los demandantes, pero cuando se desplaza hacia la izquierda la curva de oferta, el precio del nuevo equilibrio es mayor, o sea, aumenta el precio de equilibrio de ese mercado. Entonces, desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta me genera un exceso de demanda y ese exceso de demanda me origina un aumento de los precios en ese mercado. ¿Se entendió ahí? A ver, Rubinete. Bien, ¿dudas, preguntas? Hasta acá. Vamos a ver ahora. Acá tengo este que está comparado, fíjense. Tenemos, creo que los 4 casos están. Situación, siempre el precio en el eje de Y, la cantidad en el eje de X, la S sería la oferta, ¿sí? Acá tenemos desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, que es lo que vimos en el primer gráfico, donde el precio termina aumentando. Desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, tenemos en el ejemplo 4, donde el precio termina disminuyendo, que fue el segundo que vimos. Acá tenemos desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta, ¿sí?, que es S2, donde el precio termina aumentando, que es el último ejemplo que vimos, y nos quedaba el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. Cuando se produce el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda, empiezo con la S, que sería la oferta inicial, D1, que sería la demanda inicial, por alguno de los motivos que dijimos antes, ¿sí?, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, entonces tenemos una situación de exceso de oferta, porque va a ser mayor la cantidad ofrecida que la cantidad demandada en la curva de demanda 2. Esa situación de exceso de oferta provoca una presión descendente sobre los precios, entonces el nuevo punto de equilibrio en ese mercado va a ser a un precio menor del que estaba originariamente. ¿Sí? Entonces acá tenemos los 4 gráficos, ¿sí?, que tenían que hacer ustedes en el primer punto. Desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, desplazamiento de la demanda hacia la derecha, desplazamiento de la oferta hacia la izquierda y desplazamiento de la oferta hacia la derecha. Siempre mostrando la situación del mercado, es decir, mostrando qué es lo que pasa con la otra curva. Porque si yo no tengo las dos curvas, no puedo mostrar cómo se modifica el equilibrio del mercado y si esa condición o ese factor que provocó el desplazamiento de la curva termina originando un aumento o una disminución en los precios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir todo este análisis que estuvimos haciendo? Ante una situación que se genera en el mercado, ¿sí?, un producto, no sé, pasó de moda, es menos preferido en el mercado, entonces yo ya sé que si pasa eso voy a tener un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. Voy a tener acá la demanda 2.
ante esa situación de que se desplaza hacia la izquierda la demanda, voy a tener un exceso de oferta. Entonces, la presión en los precios en ese mercado va a ser descendente y el precio de ese bien que pasó de moda, que es menos preferido en ese mercado, va a tender a disminuir de precio dada esta situación de exceso de oferta, ¿sí? Al disminuir las preferencias y el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda, va a terminar que en el mercado empiecen a disminuir los precios. Entonces también eso va a permitir un análisis donde yo pueda ya, a partir de determinado parámetro que se está modificando en el mercado, yo sé que eso va a generar un desplazamiento de la curva de oferta o de la curva de demanda, y ya puedo ir sabiendo qué es lo que va a ir pasando con los precios de esos bienes debido a ese factor. ¿Se entiende? Entonces, la idea es eso, que nos permita un mayor grado de análisis. Y hay una situación más que no está en ninguno de estos 4 casos, y que la clase pasada me la preguntaba alguno de ustedes, que era cuando se modificaba el precio de ese bien. Cuando se modifica el precio de ese bien, ¿sí? Nosotros lo que tenemos no es un desplazamiento de la curva, sino que tenemos un movimiento dentro de la curva. Supongamos que aumenta el precio de ese bien. Si aumenta el precio del bien que nosotros estamos analizando, yo, por ejemplo, dentro de la curva de demanda me desplazaría desde el punto A hasta el punto B, porque a mayor precio los demandantes están dispuestos, ¿sí?, a demandar menores cantidades. Entonces, si el precio aumenta de 2 a 4 pesos, las cantidades disminuyen de 10 a 6, por ejemplo. Entonces tengo un movimiento a lo largo de la curva, no tengo un desplazamiento. Para tener un desplazamiento, tengo que tener una modificación distinta al precio, ¿sí? Una modificación de algún otro factor que no sea el precio, porque cuando definimos curva de demanda dijimos que era la relación entre el precio y las cantidades, ¿sí?, que están dispuestas a demandar el consumidor, si es curva de demanda individual, o los consumidores, si es la curva de demanda de mercado, en un determinado periodo de tiempo, manteniendo el resto de los factores constantes. Entonces, recuerden esto, cuando hay una modificación del precio de ese bien, voy a tener un movimiento a lo largo de la curva. Cuando se trata de otros factores, por ejemplo, a ver, se incorpora. Por ejemplo, modificación de otros factores, los ingresos, los precios de otros bienes, de los bienes complementarios, de los bienes sustitutos, por ejemplo, las expectativas de que el precio de ese bien va a aumentar o las expectativas de que el precio de ese bien va a disminuir, también provoca desplazamientos, ¿sí? Pero cuando hablamos de una modificación del precio de ese bien, estamos hablando de un movimiento dentro de una misma curva y no de un desplazamiento, porque tanto la oferta como la demanda es la relación entre precio y cantidades de ese bien, ¿sí?, que están dispuestos a demandar los consumidores o a ofrecer los productores en un determinado periodo de tiempo, manteniendo el resto de los factores constantes. Y cuando nosotros alteramos alguno de esos otros factores, es donde se produce el desplazamiento y estamos haciendo un análisis de estática comparativa, porque modificamos un solo factor, planteamos una nueva situación estática de lo que sucedería si se modifica un factor manteniendo el resto de los factores constantes, y hacemos el análisis con cuál va a ser la presión que va a tener sobre los precios y el nuevo equilibrio de mercado, dónde se va a ubicar, ¿sí? Si va a ser por encima del precio que estaba en equilibrio anteriormente o por debajo. ¿Quedó claro ahora el tema de los gráficos en el mercado? Entonces esto les propongo que para los próximos trabajos, ¿sí?, lo tengan en cuenta y lo presenten de esa manera. Vamos a continuar con la corrección, ¿sí? Además de los gráficos, tenían que completar una tablita donde les proponía distintos factores y ustedes tenían que decirme hacia dónde se desplazaba la curva de oferta o la curva de demanda, ¿sí? Que esto en general estuvo mucho mejor. Lo de los gráficos, en la mayoría tuvieron los errores estos de que graficaban una sola curva, pero acá les quedó más claro. Si aumentan las preferencias por ese bien, ¿hacia dónde se va a desplazar la curva de demanda? ¿Qué pusieron ahí? Ahí lo vamos corrigiendo, así ya les queda corregido en el video.
Bien, ahí pusieron, muy bien, todos están diciendo que se desplaza hacia la derecha, ¿sí? O sea que vamos a tener el desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, vamos a tener una situación de exceso de demanda y ese exceso de demanda va a generar una presión ascendente sobre los precios y el nuevo precio de equilibrio, ¿sí?, va a ser mayor, ¿sí? Van a aumentar los precios en ese mercado. Bien, dice que aumentan los salarios y se trata de bienes inferiores. ¿Acá qué pusieron? ¿Hacia dónde se desplaza? Acá me dicen, Rubinete, hacia la izquierda, Bautista, hacia la izquierda. Bien, todos dicen hacia la izquierda. Está muy bien. ¿Por qué? Se desplazaría hacia la derecha si los bienes fueran normales o de lujo. Pero como son bienes inferiores, se desplaza hacia la izquierda. Y entonces, si la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, lo que va a suceder es que vamos a tener una situación de exceso de oferta, y al tener una situación de exceso de oferta, porque la curva de demanda se desplazó hacia la izquierda, se va a generar una presión descendente sobre los precios, y el nuevo equilibrio, el nuevo precio de equilibrio en el mercado va a ser un precio menor, es decir, que los precios en este mercado van a tender a disminuir, ¿sí? Los precios de los bienes inferiores tendrían que tender a bajar por ese factor, ¿sí? Siempre estamos haciendo análisis de un solo factor a la vez. Aumentó el precio de un bien complementario. Ahí, ¿hacia dónde se desplaza? A ver qué me ponen. Hacia la izquierda también, hacia la izquierda también. Entonces, a ver. Muy bien. Sí, ¿alguna duda? Hasta acá. Se desplaza entonces hacia la izquierda. Acá también aumenta el precio de un bien complementario, quiere decir que van a dejar de consumir porque van a disminuir las cantidades demandadas de ese bien, movimiento dentro de la curva de ese bien, y también vamos a tener, en el caso de la demanda del bien complementario, una disminución, un desplazamiento hacia la izquierda, lo que también ese desplazamiento hacia la izquierda va a tener una presión descendente sobre los precios. Vamos al aumento de los bienes sustitutos. ¿Qué pasa con los bienes sustitutos? Son los bienes que satisfacen la misma necesidad del bien que yo estoy analizando, ¿sí? A ver acá en el chat. Acá me dicen que si aumenta el precio de los bienes sustitutos, se desplaza hacia la derecha. Hacia la derecha, bien. Todos dicen hacia la derecha, muy bien. ¿Por qué se desplaza hacia la derecha? Porque son bienes que satisfacen la misma necesidad. Si el otro aumenta de precio, la gente va a optar por el bien que más le convenga, ¿sí? En principio por el que tiene un menor precio. Entonces va a demandar más el bien que yo estoy analizando. Suponiendo si se me está por acabar el tiempo. Entonces, ¿qué va a terminar pasando con ese desplazamiento hacia la derecha? Va a generar un exceso de demanda. En principio, ese exceso de demanda también va a tener presión ascendente sobre el precio de ese bien. O sea que también ese mercado va a terminar equilibrándose a un precio mayor del que estaba. Expectativas de que el precio aumente. Ahí que pusieron. A ver qué me dicen. Hacia la derecha también. Bien, era lo que decíamos también la clase pasada, que si hay expectativas, ¿se acuerdan que hablábamos del mercado de combustibles, del mercado del dólar? ¿Sí? Hay expectativas o se rumorea de que el precio de ese bien va a aumentar, entonces la gente ¿qué hace? Va y llena el tanque, va y compra lo que cree que va a aumentar. Entonces, por eso es que el desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda, como les explicaba en la clase pasada, genera un exceso de demanda y el precio termina aumentando. Entonces, una expectativa en la economía, ese rumoreo de que algo va a aumentar de precio, lo que termina provocando es que el consumidor vaya a comprar en exceso y eso termina provocando el aumento del precio. Entonces, las expectativas autocumplidas, o sea, se terminan cumpliendo por la presión que hacen los mismos consumidores en el mercado, ¿sí? Un mercado que va a estar con exceso de demanda, va a terminar sin duda teniendo una presión ascendente sobre los precios. Entonces,
Cuando hay expectativas o rumores de algo en el mercado y la gente actúa en consecuencia a ese rumor o a esa expectativa, se termina provocando, ¿sí? Ya por la misma teoría misma, lo observamos en el gráfico, el aumento tan esperado del precio lo termina provocando el mismo consumidor que sale a demandar en exceso, generando mayor escasez, y al generar mayor escasez, obviamente, genera el aumento de precio. Vamos a los desplazamientos de la oferta. Aumentan los precios de las materias primas. ¿Hacia dónde se desplaza la curva de oferta? Bien, acá Antonella hacia la izquierda, Altamirano, Santiago Serrano, muy bien. Todos de acuerdo, entonces aumentan los costos, aumenta la materia prima, el precio de las materias primas hacia la izquierda, porque dado un presupuesto limitado, manteniendo el resto de los factores constantes, vamos a tener la posibilidad de producir menos unidades. Aumentan los salarios. ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde se desplaza? Y acá me dicen también hacia la izquierda, porque es otro de los factores. Es cualquier aumento de cualquiera de los factores, tierra, capital, trabajo, ¿sí? Capital físico, capital financiero, cualquiera de los factores que aumente su precio, ¿sí? Va a terminar provocando un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. Recuerden que cuando se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, hay un exceso de demanda y la presión sobre los precios es ascendente. Entonces, cuando aumentan los factores productivos, también termina incidiendo en el aumento del precio del bien de consumo final. Entonces, aumento de los factores productivos, fíjense que termina provocando un equilibrio en el mercado de los bienes de consumo finales, también en aumento, ¿sí? Generado por el exceso de demanda, en realidad porque se retrae la oferta. Al retraerse la oferta, hay un exceso de demanda y el exceso de demanda provoca presión ascendente sobre los precios también en ese mercado, ¿sí? Disminuye la tasa de interés. Esto sería el precio del capital financiero, ¿sí? Entonces es lo contrario, cuando disminuyen el precio de cualquiera de los factores, no solamente del capital financiero, sino de cualquier otro factor productivo, vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha. Muy bien. Muy bien. Bien, todos dicen hacia la derecha. Expectativas favorables. Si hay expectativas favorables en el mercado, ¿sí? Acá a ver qué me dicen en el chat. También, ¿sí? Hay un desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Los productores van a estar dispuestos a destinar más recursos para fabricar ese tipo de bienes, donde hay expectativas favorables en el mercado, entonces vamos a tener un aumento de la oferta, ¿sí? Y después la mejora de la tecnología, que también, qué viento que hay, ¿se escucha? Desplaza, ¿sí? Me dicen acá, a ver, hacia la derecha, Germán, Melina, bien. Muy bien, se desplaza también hacia la derecha. Bueno, muy bien. Esto por lo menos, el tema de los desplazamientos hacia la izquierda, hacia la derecha, eso a la mayoría les ha quedado claro, ¿sí? Entendieron cuáles son los factores que determinan los desplazamientos de la curva de demanda y entendieron cuáles son los factores que determinan el desplazamiento de la curva de oferta, ¿sí? Nosotros en el libro mencionamos los principales, ¿sí? Puede ser que haya algún otro que sea exclusivo o determinado de ese mercado. Por ejemplo, habíamos dicho las condiciones meteorológicas pueden afectar a determinados mercados y otros no, ¿sí? Hay determinadas situaciones que van a generar desplazamientos entonces de las curvas de mercado. Recuerden que son todos factores distintos al precio de ese bien, porque si lo que se modifica es el precio de ese bien, vamos a tener un movimiento a lo largo de la curva de oferta o a lo largo de la curva de demanda, ¿sí? Entonces vimos los gráficos, vimos los desplazamientos, nos va a quedar entonces para la próxima clase la cuarta parte del trabajo, que se las voy a armar. Van a tener alguna situación donde van a tener que volver a hacer un gráfico para que puedan aplicar lo que vimos en la clase de hoy, y van a tener una introducción a la primera parte de elasticidad. El miércoles que viene yo voy a hacer la explicación también teórica del tema de elasticidad, pero igual lo pueden leer del capítulo 6, ¿sí? Que lo tienen, yo ya algo les había anticipado. La elasticidad lo que va a medir es la sensibilidad, o sea, en qué proporción, ¿sí? Varió la cantidad demandada respecto del precio,
o la cantidad demandada respecto de los ingresos, o la cantidad demandada respecto del precio de los otros bienes, o la cantidad demandada, o la cantidad ofrecida respecto del precio. Y eso es lo que determina la elasticidad de la oferta, la elasticidad cruzada de la demanda, la elasticidad renta, que es cuando es la relación contra el ingreso, o la elasticidad precio de la demanda, que es cuando medimos en qué porcentaje varió la cantidad demandada respecto del porcentaje que varió el precio. Entonces decíamos lo siguiente, por ejemplo, en la elasticidad precio de la oferta. Si aumenta el precio de un bien, yo sé que la cantidad demandada va a disminuir, pero no sé en qué proporción. La elasticidad lo que está midiendo es en qué proporción disminuye la cantidad demandada en relación con el aumento del precio, por ejemplo. Entonces, si aumenta el precio de un bien y la cantidad demandada disminuye en menor proporción, ¿sí? El resultado de la elasticidad me va a dar menor de 1. Y eso va a querer decir que es inelástica, ¿sí? Inelástica, ¿sí? Es que la cantidad demandada disminuye en menor proporción que la variación del precio. En cambio, elástica va a ser que ante el aumento del precio las cantidades demandadas disminuyen en mayor proporción. El resultado de la elasticidad me da mayor que 1. ¿Y esto para qué me puede servir? Me puede servir, ustedes van a ver distintos ejemplos donde van a poder determinar los ingresos también del oferente, de los productores. En un mercado de demanda inelástica, por más que se aumenten los precios en el mercado, las cantidades demandadas se reducen relativamente poco, o sea, en menor proporción, generando también situaciones por ahí de mayores ingresos para la empresa. En cambio, en los mercados con demanda elástica, ante un aumento del precio, las cantidades demandadas disminuyen en mayor proporción, tal vez generando situaciones en donde los ingresos de las empresas se reducen drásticamente. Entonces, el tema de la elasticidad es muy importante también para hacer un montón de análisis en los mercados. Así que se los dejo para que lo lean y les voy a dar algunas actividades que se las voy a subir al campus. ¿Sí?